Bienvenidos a Difusión Arquitectónica Colectiva, un espacio donde las ideas se construyen, comparten y se habitan. Aquí la arquitectura no solo se piensa, se conserva, cuestiona y transforma. Hablamos de ciudad, urbanismo, academia y la experiencia viva del ejercicio profesional. Todo desde una mirada colectiva, crítica y profundamente humana. Un lugar donde el pensamiento se vuelve espacio. Bienvenidos a una emisión más de Difusión Arquitectónica Colectiva. Pues hoy nos encontramos con un invitado muy especial y pues es el arquitecto José Ramón González Barrón. ¿Qué tal, José Luis? Pues muchas gracias, la verdad, por invitarme a este espacio que tan atinadamente llevan ustedes, el arquitecta Miriam, el arquitecto Antonio y tú, pues le agradezco y es un honor estar aquí. Bien, pues aquí nos encontramos en nuestra cabina y la invitación para el arquitecto José Ramón González Barrón, pues nada más ni nada menos que ha sido quien ganó el proyecto, la propuesta de diseño para el edificio del Colegio de Arquitectos de Mazatlán. Es decir, el Colegio de Arquitectos de Mazatlán, pues, vislumbra una nueva sede, vislumbra un proyecto. Pero previamente, ¿qué hubo? Hubo una convocatoria, arquitecto. Sí, así es, José Luis. La verdad, primero, bien contento, ¿no?, de haber participado en esta convocatoria que lanzó el Colegio de Arquitectos. Y la verdad que sí sentíamos un compromiso de participar, porque creo que fui una de las personas que impulsó en su momento al arquitecto Machain, al arquitecto Jerónimo, incluso a Eduardo, para que se adecuara el proyecto que ya se tenía anteriormente y se adaptara a las necesidades actuales del colegio, ya que se ha crecido en agremiados y las necesidades ahora son totalmente distintas a las que hubo en su principio. En la convocatoria hubo una primera etapa. ¿Podría compartirnos en qué consistió esta primera etapa? Mira, en la convocatoria, pues primero nos dieron toda la información necesaria para el proyecto y se nos entregaron las bases. Dentro de las bases, pues vienen cosas muy claras como respetar, por ejemplo, la cimentación existente, que en su momento se empezó con un edificio, y eso era una parte muy importante, ¿no? Respetar nosotros la cimentación que ya existe ahí. Hacer o destinar 40 cajones de estacionamiento y una serie de espacios dentro de lo que está un auditorio para 160 personas. Quiere decir que el colegio en el terreno hubo el intento de iniciar y por eso hay previamente una cimentación, hay una propuesta constructiva. ¿Se adecuaron entonces? Ahí lo único que teníamos que tomar nosotros en cuenta era la cimentación. Incluso en lo personal yo no conozco el proyecto con el cual se iba a iniciar hace, no sé, algunos días, años o más, pero sí teníamos que tomar en cuenta la cimentación para aprovecharla. Así es. Muy bien. Y en esta primera etapa, ¿cuántos proyectos participaron? Si mal no recuerdo, fuimos 5, que se presentó, creo que en mayo, a la Junta de Honor. Fue una exposición donde nosotros ya nos podíamos extender a través de una presentación en PowerPoint o en algún medio de ese tipo. Para esto nosotros ya habíamos entregado, dentro de las bases venía a entregar el proyecto en una lámina donde venían las plantas arquitectónicas y donde venía el concepto, ¿no? Solamente una lámina. Entonces, eso ya se había hecho la memoria, dentro de los requisitos era hacer la memoria descriptiva del proyecto, hacer una propuesta económica basándonos en parámetros, y la lámina eran esos 3 puntos, ¿no? La lámina, la propuesta económica y la memoria descriptiva del proyecto. Bien, nos encontramos con el arquitecto José Ramón González Barrón y pues eres agremiado del Colegio de Arquitectos de Mazatlán. Así es, era para poder participar en este concurso necesitaba ser agremiado. Y pues él participó y su proyecto fue seleccionado para ser construido. Dentro de esta primera etapa, estamos hablando
en este año 2025, que fue en mayo. Entonces tuvimos cinco propuestas. Así es. Que consiste en presentar una lámina con la idea conceptual muy general. Dentro de la convocatoria había una fecha término para poder hacer la entrega, y en esta fecha pues nosotros teníamos que enviar a un correo electrónico esta información que previamente te comentaba, y una vez que se hizo la entrega se nos convocó para una reunión donde ya podríamos presentar en extenso a través de PowerPoint, Canvas o alguna herramienta de esta nuestra propuesta, ¿no? Entonces ya nos podíamos explayar y poderla explicar. Lo que habíamos dicho en la memoria descriptiva, pues aquí ya lo hacíamos frente a la Junta de Honor. Entonces, podríamos hablar de que fue una segunda etapa. Podemos hablar de una segunda etapa porque ahí dentro de esta convocatoria a presentar, pues nos presentamos 5 participantes, ¿no? 5 equipos que traíamos una propuesta de proyecto. Hacen la selección y pasan 3. Así es, hacen la selección y unos días después nos informan que pasamos 3 finalistas. 3 finalistas. Y tengo la fecha que en una asamblea del colegio, celebrada el 17 de julio de este año 2025, se les invita, pero a exponer en la asamblea. ¿Qué pasa aquí? Así es, después de haber tenido esta presentación solamente con la Junta de Honor, la Junta de Honor determinó que estos 3 proyectos cumplían en su totalidad con lo que ellos habían determinado en las bases, y que se les hacía más democrático a través de una asamblea que los presentáramos donde estuvieran todos los agremiados y los agremiados pudieran votar. Se votó. Se votó. Hicimos la presentación igual en extenso. Yo sí ahí en esta parte, por ejemplo, exactamente lo que nosotros presentamos el día que finalizaba la convocatoria, eso fue lo que presentamos el día de la presentación en la asamblea. Es decir, nosotros ya no tocamos el proyecto tal cual a nivel conceptual, como se nos había pedido en la convocatoria, así se dejó. Fueron las mismas láminas que se presentaron a la Junta de Honor, a que presentamos ese día a la asamblea. Muy bien, quien nos sintoniza, pues estamos escuchando al arquitecto José Ramón González Barrón, y pues es el arquitecto quien realmente gana la propuesta de diseño para el edificio del Colegio de Arquitectos de Mazatlán. Arquitecto, su equipo para la propuesta, ¿cómo se estructuró? Mira, nosotros partimos de un equipo de trabajo que es una empresa de diseño y construcción que desde hace muchos años conformamos mi esposa y yo, la arquitecta Mónica y un servidor. Entonces fuimos los participantes o los coordinadores del proyecto y nos apoyamos, ahí está lo interesante, con 3 estudiantes de prácticas profesionales que teníamos en ese momento, ¿no? Gustavo, Renata y Diego. Ellos fueron participantes activos de este proyecto y sí, para nosotros es muy importante mencionarlos porque fueron parte de este trabajo. ¿Quién detona la directriz? ¿Quién dijo, vamos a iniciar por aquí? ¿Cómo compartir con nuestro auditorio? Al fin de cuentas, estamos proyectando ya las imágenes de tu propuesta. ¿Cómo inicia? ¿Quién dio el primer paso? Mira, el proceso de diseño, hay algunos en el despacho que maneja la arquitecta Mónica y ella lleva la directriz. En este caso, yo llevé la directriz de este proyecto. Desde que salieron las bases, tuvimos la intención de participar en el proyecto, pero la verdad en ese tiempo no teníamos mucho tiempo. Estábamos cerrando algunas obras, algunos proyectos, y no estábamos seguros de que nos alcanzara el tiempo para poder hacer una propuesta. Entonces, curiosamente, unos días antes, o sea, te estoy hablando de unas 2 semanas antes o una semana antes de que se cerrara la convocatoria, me bajó algo de trabajo y tuvimos una oportunidad de poder empezar a trabajar en el proyecto. Pero normalmente, cuando a mí llega cualquier proyecto, yo siempre estoy pensando en él. O sea, muchas veces en el día estoy pensando en cómo atacaría la problemática que se nos está enfrentando. Entonces,
Desde el momento que se lanzó la convocatoria, pues yo estuve pensando en qué haría en el proyecto, qué haría en el proyecto, qué haría en el proyecto, y incluso haciendo bosquejos, ¿no? En los tiempos libres se me ocurría una idea y hacía bosquejos. Entonces ya hubo un momento donde me puse de acuerdo con el equipo de trabajo, sobre todo con estos muchachos que mencioné, y le digo, ¿saben qué? Yo creo que sí nos da el tiempo, porque yo traigo una idea clara y bajo esta idea podemos iniciar, ¿no? Les enseñé algunos bosquejos, les expliqué y digo, vamos puliendo la idea. Eh, Le entramos y los muchachos dijeron, pues sí, porque obviamente para poder hacer este trabajo que se tenía que entregar, pues tenía que haber un compromiso, ¿no? O sea, es algo que solos nosotros no podríamos haberlo hecho sin la ayuda de los muchachos de práctica profesional. Decidieron entregarlo y empezamos con un ejercicio de como lluvia de ideas. Eh, yo les dije, ¿qué se les viene a la mente cuando piensan en el edificio sede del colegio? Y algunos dijeron gremio, otros dijeron innovación, otros pues saber hacer. O sea, es el gremio arquitecto y debemos de demostrar que sabemos hacer arquitectura, convivencia, una serie de palabras que para nosotros fueron el detonante y era lo que nosotros queríamos que expresara este edificio. Y bajo esa idea, pues yo fui llevando la batuta bajo ciertos principios que nosotros manejamos en el despacho, ¿no? Como hacer arquitectura muy comprometida con la verdad, muy razonada, donde cada elemento que coloquemos tenga una razón de ser. Y por ahí en la presentación parafraseábamos a San Agustín, ¿no? Que decía que la belleza es producto de la razón. Y así como lo dice San Agustín, pues lo dice, por ejemplo, también Hegel, ya más cercano a nuestra época, ¿no? Donde decía que la belleza es producto de la verdad y por lo tanto de la razón. Entonces, bajo esa premisa, estuvimos trabajando y así trabajamos normalmente en la oficina. Bueno, quienes tenemos la oportunidad de conocer el proyecto ganador, hay un elemento que quisiera saber si fue después de la primera idea o propuesta o fue el inicio. Hay un elemento que es la rampa. Así es. ¿Me puedes hablar sobre esa parte? Si fue la promoción del diseño o fue después agregado. Háblanos. Mira, dentro de estas palabras que te decía, pensamos en acceso universal. Entonces, desde ahí ya traíamos una idea, acceso universal. Pero también nosotros acudimos mucho al, a, la, a esta teoría de la arquitectura de Le Corbusier, donde habla de la promenade o del recorrido, ¿no? Entonces, para nosotros era bien importante al iniciar cómo vas percibiendo el edificio desde un recorrido. Y uno inicial era, bueno, llegas a lo mejor en algún vehículo como un taxi y entras y vas viendo el edificio. Entonces, para nosotros era bien importante desde que llegabas a la calle la percepción del edificio. Y esa fue una de las primeras líneas que trazamos pensando en que el edificio tenía que verse desde el exterior. Y, y bueno, fuimos planteando un recorrido. Cuando llega el momento donde lo tenemos que hacer accesible universalmente, pues pensamos en una rampa. Fue como el elemento arriesgado, pero resulta que la rampa nos pedía un desarrollo de alrededor de 48 metros. Entonces, era complicado porque uno, teníamos... Es decir, resolverla en circulación. Resolver esa circulación, si lo queríamos a través de rampa, porque podríamos haber solucionado a través de un elevador, pero es más costoso, ¿no? Y esa idea que traíamos del recorrido no se lograba, porque sí traíamos la idea de la convivencia y habíamos pensado una serie de cosas que la traíamos ahí medio desordenada en esa primera etapa. Sí teníamos claro que tenía que haber un recorrido, sí teníamos claro que deberíamos de ver el edificio desde afuera, pero no teníamos claro cómo hacer la parte esta de acceso universal. Entonces, cuando se nos ocurre la rampa, dijimos, bueno, pues un desarrollo de 48 metros está complicado de manera lineal y empezamos a trabajar en cómo lo podríamos hacer. Ese elemento conector. Ese elemento conector. Para esto nosotros ya traíamos la idea de lo que es la parte del edificio donde está el auditorio, donde están las oficinas administrativas.
y era una idea muy ortogonal. Entonces, pensábamos que hacía falta algo, una forma más sensual. Y bueno, la curva, y se fue, y todos, ya ves que en la arquitectura de repente puedes estar bloqueado muchos días, y de repente como que se va haciendo magia, y se van uniendo, y así surgió lo de la rampa, ¿no? O sea, sí, ocupamos que haya acceso universal, lo podemos hacer a través de una rampa que nos ayude a percibir el edificio desde diferentes puntos de vista, pero que además el marque una plaza, porque para nosotros era importante tener un espacio público donde se pudieran hacer exposiciones, eventos. Entonces todo fue encajando, ¿no? Y sí, fue una decisión arriesgada porque, porque era el elemento este que no te lo pedían formalmente, pero que podía hacer la diferencia, ¿no? Y así lo platicamos en equipo. ¿Cómo la ven? O sea, lo podemos hacer una rampa. Y nos pusimos a hacer el desarrollo. Le digo, este es el edificio, esta rampa le da un elemento escultórico, porque buscábamos eso, el elemento escultórico. Incluso en la memoria descriptiva hago referencia a Richard Serra, ¿no? Que hace esas formas curvas con acero corten, y algo así nos gustaba. Entonces, dimos esa dualidad al elemento, un elemento funcional, pero que también sea escultórico. Y una propuesta de destreza, podríamos decir, un elemento que demuestra destreza, pero sobre todo el terreno es amplio, fue corto, te limitó, te orilló. Es complicado, porque, sobre todo porque teníamos que tomar en cuenta lo ya existente. Entonces, sí o sí tienes que partir de ahí, ¿no? Cuando empezamos a hacer los trazos, vimos que había una cierta modulación, no muy, o sea, no era exactamente las dimensiones de los intercolumnios, había una diferencia de 30 centímetros, 40 entre columna y columna, pero detectamos eso, pues en el levantamiento, y dijimos, bueno, vamos a utilizar eso. ¿Y qué es lo que va a tener primero dónde es donde tenemos que tener el primer acercamiento? Pues en las oficinas administrativas. Y lo que más espacio nos ocupaba en área era el auditorio. Entonces, teníamos claro que queríamos que el edificio se viera desde la calle. Y la huella que tenía la cimentación existente estaba como muy oculta. Entonces, teníamos que hacer un elemento perpendicular a lo ya existente para que nos cupiera el auditorio. Entonces ahí fue donde la única forma que se nos ocurrió, es decir, elevando ese elemento del auditorio, haciéndolo en una segunda planta, levantarlo a través de columnas para que además nos cupiera el estacionamiento. Bien, en la convocatoria, al parecer, la propuesta tiene que estar diseñada y estructurada para desarrollarse por partes. ¿Cómo lo atacaron ustedes? Esta primera parte se adaptaba muy bien a lo que ya está hecho, a la cimentación, como te comentaba. Era estacionamiento. Estacionamiento, como en la primera parte es por lo menos tener las oficinas administrativas y que este espacio pueda ser multifuncional en un inicio, ¿no? Entonces, para eso, pues ya existían las columnas. En nuestra propuesta es continuar con esas columnas y acristalar esa área. En una segunda etapa se hace un núcleo al centro de esta área administrativa, donde hay baños y área de revisión de planos, pero como inicio se puede dejar un gran espacio abierto, acristalado. Entonces, viene una segunda etapa. Esta parte, este espacio abierto, acristalado, en un inicio, pues también nos puede servir de auditorio, ¿no? O sea, para llevar a cabo las asambleas. Ya en una segunda etapa, ya se hace la parte, digamos que estamos en la planta de acceso, hacemos un primer nivel o una planta alta, donde ahí sí se desarrollan baños de hombres, baños de mujer, cafetería y una área que así lo planteamos nosotros, y creo que fue algo atinado en el proyecto, un área multifuncional. Porque dentro de las pláticas decíamos, sí, ocupamos un auditorio de 160 personas, pero que se va a utilizar cada asamblea, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con ese espacio cuando no hay asamblea? Que generalmente son cada mes, cada 2 meses. Así es, y dentro del programa nos hablaban salones de capacitación. Entonces decimos, bueno, pues esa área la podamos utilizar como aulas de capacitación, haciendo que, bueno, echando manos de elementos movibles,
estamos haciendo una propuesta de mamparas donde nos permite replegarlas y poder hacer, o replegarlas o unirlas y poder hacer 2 aulas de capacitación cuando no hay asamblea. Pero además sigue siendo un espacio amplio, entonces hacíamos 2 aulas de capacitación y también un espacio abierto de coworking que con el mismo mobiliario que se utiliza para la asamblea, pues se puedan hacer estas mesas de trabajo donde funcione el coworking, ¿no? Entonces es un espacio totalmente adaptable, dinámico, multifuncional. Así es. Y viene otro nivel. Bueno, en esta parte de la segunda etapa, ahí es donde ya entra poder hacer el primer desarrollo de la rampa y la explanada. Viene este espacio multifuncional y sí un espacio un poquito más definido de coworking, con módulos de trabajo. Y ya de ahí viene la tercera etapa, que ya ahí pensamos, bueno, ¿cómo hacemos una tercera etapa con un coworking no tan abierto? Y además, en la convocatoria venía un lugar de eventos para 150 personas. Entonces, igual, evocando los principios de Corbusiano y estos 5 puntos, la terraza, utilización de la terraza jardín, decía Le Corbusier, y pensamos en eso, y ¿por qué no utilizamos la parte del techo como una terraza y hacemos un espacio para los eventos que hacemos en diciembre para la posada, etcétera, y complementamos con el coworking, ¿no? ¿Es abierto completamente el espacio o semiabierto? Es un espacio semiabierto. Ahí, algo que teníamos claro, y me regreso un poquito desde el inicio, es hacer el recorrido y que a la hora de que llegaras a un espacio cerrado se sintiera monumental. O sea, como para dar esa imagen de institucional. Entonces pensamos de que tenía que haber una triple altura desde un inicio, ¿no? Porque ya habíamos concebido que en una planta baja estaba la administración, que en un primer nivel existiría la parte del auditorio para las asambleas, y también habíamos pensado que en un tercer nivel íbamos a meter esta parte de terraza. Entonces ahí algo interesante que te digo, fue producto del análisis, es que a la hora de que desarrollamos en esta especie de vestíbulo semiabierto, a la hora que desarrollábamos la escalera nos empujaba mucho y nos quedaba un espacio como de 2 metros con una triple altura. Entonces esa sensación que queríamos lograr no se lograba. Y fue ahí donde decidimos, y lo van a ver en las imágenes, inclinar, o sea, extender el techo, ya no con la misma huella que tenía la cimentación, sino extendernos más en el tercer nivel y hacer un muro inclinado. Y ahí fue cuando se nos ocurrió relacionarlo con la latitud de Mazatlán, ¿no? Ese muro tiene una inclinación de 23 grados y 50 minutos. Bien, nos encontramos aquí con el arquitecto José Ramón González Barrón, pues él es el arquitecto junto con su despacho, pues quien fue seleccionado para construir futuramente la sede del Colegio de Arquitectos de Mazatlán. Arquitecto, en estas fases de diseño, sus alumnos, sus futuros arquitectos, ¿cómo participaron? Ellos participaron en esta lluvia de ideas. Yo llevaba el eje rector, el concepto, a través de bosquejos, les transmito a ellos la idea y ellos empiezan a trabajarla ya en instrumentos digitales como es el AutoCAD, el SketchUp y otras herramientas, ¿no? Incluso haciendo distribución en algunos casos de los espacios, ¿no? Como los baños, como las cafeterías. ¿Les permiten también proponer? Sí, claro que sí. Nosotros tenemos la idea principal, la idea conceptual, y ellos van a aportar, pero también en su momento aportan en la parte conceptual, ¿no? Como hablábamos en un inicio, esta lluvia de ideas es parte de los conceptos que para nosotros fueron importantes y que tenía que representar el edificio, ¿no? Conozco los 3 proyectos finalistas, pero sobre todo el suyo tiene la propuesta de Montea Solar. ¿Nos puede explicar esa parte? Mira, algo que sí o sí tenemos que hacer como arquitecto es adaptarnos al terreno, tomando en cuenta los vientos y tomando en cuenta el asolamiento y tomando en cuenta el contexto inmediato, ¿no? Entonces, obviamente es muy, muy importante el sol, sobre todo en un clima como el de Mazatlán. Entonces,
parte de esta distribución y de esta colocación de los espacios fue resultado de un análisis solar. Nosotros buscamos, como te decía, hacer la parte de la administración, un espacio cristalado, pero ¿cómo resolvemos el asoleamiento? Si dejamos puro cristal, pues va a haber una incidencia, hay una incidencia solar muy fuerte y tal vez va a ser un espacio que con mucho consumo energético, seguramente sería un espacio con mucho consumo energético si no lo protegemos. Entonces, como parte de la propuesta arquitectónica en el primer nivel, este prisma rectangular que parece atravesar el elemento, llamémoslo principal, donde está la administración, pues vuela hacia el sur para proteger a través del recorrido del sol en el día, que está, pues viene del este, se oculta en el oeste y la mayor parte del año tiene una inclinación hacia el sur. Entonces, ese era proteger esa parte de la administración y proteger todos los espacios, porque lo que queremos es que también el edificio sea amigable con el medio ambiente y que tenga un bajo consumo energético. Entonces, si te das cuenta de lo que platicaba ahorita, ¿no? Cómo hay varias cosas que empiezan a encajar. Una era buscar la manera de que cupieran los 40 cajones de estacionamiento, que el edificio se viera desde fuera, y eso nos llevó a tomar la decisión de hacer la parte del auditorio de manera perpendicular al elemento que ya existía, y para poderlo hacer así, que nos cupiera, pues tuvimos que elevarlo para que los 40 cajones de estacionamiento se pudieran desarrollar en la parte de abajo, ¿no? Por lo menos una sección, pero además era la forma en la cual se nos adecuaba más para protegernos del sol. Entonces, Todo fue encajando. podemos identificar que las partes acristaladas fueron propuestas, pero estudiados bajo esta nomenclatura o montea solar. Así es. Las partes, si te das cuenta, es como una especie de gran marco de concreto aparente, que es intersectado por un prisma rectangular que vuela hacia el sur con las partes de los servicios, o sea, los baños están hacia la parte del sur y la cafetería, y vuela hacia la parte del norte con lo que es el auditorio, ¿no? Sí, porque en la memoria descriptiva de su proyecto, que fue uno de los requisitos que le solicitaron, pues aquí veo, ¿no? De esa riqueza espacial y que precisamente se logra con la luz. Así es, porque una parte muy importante era eso, ¿no? Cómo protegernos del sol, pero no dar la espalda totalmente. Entonces, ¿cómo tamizamos esa iluminación que es importante, ¿no? Y ahí fue cuando tomamos la decisión de hacer un elemento ciego hacia la calle, pero que sí albergara lo que es el ojo integrado en el mismo edificio, a través de una perforación en este muro de concreto, pero que nos ayudaba, y la función de ese muro es protegernos del sol directo, ¿no? Y en su momento, por ejemplo, si teníamos una asamblea a 6, 7 de la tarde y van entrando automóviles, pues que también los tapara de esa iluminación que dan las luces de los autos. Habla de la propuesta en algunas partes de cristal y también de concreto. ¿Qué cualidades tiene su proyecto? ¿Es concreto aparente, pulido, revestido? Dígame. Algo que para nosotros es muy importante es que el proyecto fuera temporal y que no ocupara mucho mantenimiento. Entonces el concreto, por excelencia, es un material que ocupa muy poco mantenimiento, rápido de hacer. Sí tiene un cierto nivel de complejidad, pero a la vista es muy atractivo. Y vuelvo a recordar a Le Corbusier, ¿no? Como la villa habitacional de Marsella la ves actualmente y se sigue viendo bien, a pesar de que ya tiene más de 70 años, ¿no? De haber sido construida. Entonces, eso fue una de las decisiones que tomamos, materiales duraderos, y bajo esta idea, pues utilizamos el concreto, ¿no? ¿Va a ser moldeable? ¿Va a ser colado in situ? ¿Cómo lo propone? Sí, colado en sitio, bajo una cimbra modular para que la apariencia sea atractiva a la vista. ¿Lo ha aplicado en anteriores obras? Sí, en algunos otros proyectos donde el cliente lo ha permitido. Una cosa es lo que nosotros queramos hacer como arquitectos y otra cosa hasta dónde
el cliente nos deja y hemos hecho esto, o sea, incluso acabamos de terminar una casa habitación donde tenemos unos muros ciegos con concreto aparente y es una parte muy importante del proyecto. Pues bien, estamos aquí con el arquitecto González, pues es el que ha diseñado y ganó la propuesta para la próxima sede del Colegio de Arquitectos de Mazatlán. Además de la propuesta arquitectónica, pues le pidieron aquí la memoria descriptiva. ¿Cómo complementó este acontecer descrito basándose en sus proyectos y sus formas? Mira, una forma en la que trabajamos es, ya bajo una idea hacemos una narrativa. O sea, siempre tratamos de imaginarnos todo aquello que es parte de los objetivos, irnos imaginando y hacer una narrativa. Entonces, la memoria descriptiva fue muy fácil porque desde un inicio ya habíamos narrado lo que queríamos lograr con el edificio. Obviamente, en un momento que ya tienes un edificio definido, pues ya vas puliendo la narrativa, ¿no? Ya es algo totalmente referenciado a un producto que fue tu edificio. Sí, y veo una fortaleza, aparte de lo que nos describe, es principios bioclimáticos. Así es, principios bioclimáticos pasivos, así como te decía ahorita, de esta especie de marco que envuelve el prisma rectangular, pues también parte de la intención era despegarlo de esas paredes que tienen la mayor parte de la incidencia solar para que el viento pudiera circular por todas partes del edificio. Si te das cuenta, está levantado para permitir el estacionamiento, pero nos permite que se ventile por la parte de abajo, que se ventile por la parte de la terraza y que va a ser la zona de eventos, pero también en sus costados. O sea, este prisma rectangular está separado de todas las paredes y permite que el aire circule libremente a través de él. Entonces, eso ayuda mucho para la eficiencia térmica del edificio. Y en cuanto a la forma expresiva, o tendrá color, será neutro. Ahí el toque de color que estamos proponiendo, hay que tener claro que esto fue una propuesta conceptual y que ahorita estamos en esta etapa de ir puliendo, de ir trabajando, ir analizando ya más a detalle, ir puliendo, pero en la propuesta conceptual, lo que es la rampa, y ciertos elementos. La rampa está hecha con concreto en la parte de abajo, pero un barandal que es lámina perforada pintada en color azul, en el azul que usamos en el logo de nuestro colegio. Entonces ese es el toque de color que tendría el edificio. Todo lo demás sería concreto aparente y blanco. Y las áreas verdes, por supuesto. Y obviamente las áreas verdes, ¿no? Que vienen a complementar. Y la plaza esta que decíamos de la arquitectura, pues la trae una piedra laja que aportará color y calidez y otros materiales que ayudan para tener como un lienzo donde surja mi edificio, ¿no? O nuestro edificio. Sí, hay otro requisito que se cumple o que cumplió, que no lo vamos a abordar a fondo, pero es la parte económica. ¿Cuáles fueron sus parámetros? No vamos a decir la cantidad porque estamos hablando de a la hora de la propuesta y falta que el colegio estructure para ir construyendo por etapas, pero ¿cómo le entró ahí? ¿Qué parámetros usó? Generales, sin llegar a pesos y centavos, pero algo para que nuestro público entienda del hacer del arquitecto. Mira, como profesionistas de la arquitectura, normalmente, y algo que hace muy bien el colegio es estarnos dando parámetros de los costos generales de construcción en México, pero también adaptado a Mazatlán, ¿no? Hay ciertos factores que se aplican a la región y que eso te dan un costo de casa habitación, de oficinas, de auditorios, de estacionamientos, etcétera. Entonces, bajo esta información paramétrica, pues empezamos a desglosar, ¿no? Área de auditorio, con base en los parámetros, podría costar esto, área de estacionamiento, esto, estructura tanto. Entonces, con eso, y a través de la experiencia que uno también tiene como constructor, hace una comparativa entre los parámetros y lo que a uno le ha costado hacer un edificio con estas características, por ejemplo, como el uso del concreto aparente, y bueno, vamos llenando las diferentes etapas hasta que te da un precio, ¿no? Si te das cuenta, algo que para nosotros también era importante es que el edificio no fuera difícil de construir.
y que no tuviera ornamentación. Algo de los principios que te hablaba, ¿no? Cómo la belleza debe ser producto de la razón, cómo cualquier elemento que nosotros colocamos ahí debe de ir ahí porque cumple una función. Este muro listón que te tapa hacia la calle, pues nos cubre del sol, pero se abre tantito en una parte, pues para dejar entrar la luz, porque también no queremos espacios que ocupen iluminación artificial durante el día, ¿no? Entonces abrimos, dejamos entrar la iluminación. Hay otro espacio, por ejemplo, el espacio escultórico que hicimos pegado a coworking y al auditorio, que nos deja entrar una luz tamizada, pero que también hace referencia a la arquitectura de Luis Barragán, haciendo una réplica de las torres de satélite, pero en concreto aparente blanco, ¿no? No, sino hacemos referencia a él, hacemos una reinterpretación, pero evocamos a estos grandes arquitectos que han sido un gran referente en nuestra arquitectura, ¿no? Bien, dentro de mis notas tengo que es usted profesor en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Así es, tenemos ya 19 años como profesor dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Soy profesor de diseño en cuarto y quinto año, en este momento en tercer año, entonces siempre ha habido este acercamiento con la educación y creo que es bien importante para mantenerte al día dentro de la arquitectura. Bien, entonces al escuchar pues estas citas de arquitectos, de cualidades espaciales, ahora empiezo a entender por qué tanta facilidad y conocimiento de eso. En mis notas tengo profesor investigador tiempo completo de nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa. Así es, profesor investigador de tiempo completo. Fui también director durante mucho tiempo, en un inicio en el 2013 como director de la Escuela de Ingeniería, donde existía la carrera de Ingeniería Civil y de Arquitectura. En ese momento hicimos la separación después de 3 años de la carrera de Arquitectura para generar la Unidad Académica de Arquitectura Mazatlán, y en esa Unidad Académica de Arquitectura Mazatlán pues duramos algunos años más siendo director. Entonces estuvimos complementando uno, el trabajo como arquitecto independiente, otro administrador educativo y profesor, ¿no? Dentro de este tiempo, en la medida de lo posible, pues estuvimos dando clases también. ¿Qué mensaje le gustaría dar a sus estudiantes y a toda persona interesada en la arquitectura? Pues miren, la arquitectura es una profesión muy bonita, pero que implica mucha responsabilidad, y eso es algo que tenemos que hacerle saber al estudiante, ¿no? Nosotros, a través de los espacios que diseñamos y los edificios, pues podemos hacer sentir confortable a las personas, o podemos hacer que estas personas rechacen nuestros edificios. Podemos tomar decisiones en ocasiones que afecten el funcionamiento de una ciudad. Si no somos responsables en cuanto a diseño, pues podemos hacer un edificio o una casa habitación donde toda la vida se va a sentir incómodo un cliente, ¿no? Porque cuando una familia, por ejemplo, destina una parte muy importante de sus recursos a hacer una casa habitación, pues la hacen normalmente para toda la vida. Y si tú como arquitecto no tuviste la seriedad y la responsabilidad de hacerle un traje hecho a la medida y que se adapte a las necesidades del cliente, pues tal vez va a haber errores dentro de la arquitectura que toda la vida lo va a estar viendo el cliente, ¿no? Y que en lugar de recordarte de una manera bonita, pues te va a recordar como aquel error que hiciste de un recurso que ellos destinaron. Bien, nos encontramos con el arquitecto José Ramón González Barrón, pues él es un arquitecto aquí en la ciudad de Mazatlán. Ha sido director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues también tiene su empresa y pues su propuesta de diseño pues ha sido seleccionada. ¿El colegio qué le ha dicho? ¿Hay una fecha promesa para iniciar la primera fase o en qué etapa van? ¿Cómo después de haber sido seleccionado ha sido esta comunicación con los regentes del colegio? Mira, sí, dentro de la premiación pues eran 5 años sin pagar las cuotas que pagamos al colegio. Eso ya me hicieron entrega del diploma que amerita eso. También dentro del reconocimiento, y se los agradezco mucho a Eduardo y a la Junta de Honor y a todos los agremiados,
La plaza que yo llamo de la arquitectura llevará mi nombre, entonces me siento muy halagado por esto. Y ahorita nos encontramos en una etapa del desarrollo del proyecto ejecutivo, pero sí también en este análisis más a fondo, ¿no? Recordemos que esta fue una propuesta a nivel conceptual, obviamente está muy cercana a lo que vamos a terminar construyendo, pero estamos en la etapa donde estamos haciendo recorridos virtuales, renders de mayor calidad para que se representen los materiales tal cual como queremos y presentárselos este proceso a los agremiados, pero también maquetas, ¿no? Para ver si esta idea o esto que nos está reflejando los programas informáticos, pues en la realidad se ve a través de las maquetas, ¿no? Si esa proporción que estamos percibiendo a través de la pantalla, pues ya en un elemento físico real se siente así, entonces es muy importante. Sigue habiendo un compromiso, entonces. Sigue habiendo ese compromiso. El arquitecto Eduardo, nuestro presidente, me dice que en diciembre le gustaría iniciar con la primera etapa. Entonces, bajo estos términos, estamos trabajando en la propuesta ejecutiva. Pues bien, difusión arquitectónica colectiva, pues se enfoca en eso, ¿no? En tomar, en señalar los acontecimientos arquitectónicos. ¿Algo para despedirnos? Pues agradecer a todos aquellos que participaron en la realización de este proyecto, a la arquitecta Mónica, a Gustavo, a Diego, a Renata, pero también a unos muchachos de servicio social, Noemí, Daniel, Joan, Joana, que ya en la última etapa, en la parte de la presentación de las láminas, también nos estuvieron ayudando. Entonces, también nos sentimos muy orgullosos por eso, ¿no? Porque no nada más fue la propuesta de creatividad taller de arquitectura, sino también hay estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa y para nosotros es parte de esta enseñanza, ¿no? Que le tenemos que decir a los estudiantes que no siempre va a llegar el cliente esperado para que hagas los grandes proyectos, sino que hay que buscarlos y los concursos es una forma de hacerlo, ¿no? Pues bien. Y además, y sí, no quiero dejar pasar, pues agradecer a todos los agremiados, porque al final nosotros salimos ganador por la votación de los agremiados, entonces le valoramos mucho esta confianza y esta responsabilidad que nos están dando a través de este proyecto. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, difundiendo el hacer arquitectónico y pues agradecer a nuestro público y pues continuamos, nos vemos próximamente en una emisión más. Hasta la próxima. Recuerda que seguimos construyendo este espacio. Si quieres escuchar o quieres compartir algo, escríbenos. La arquitectura se piensa mejor en colectivo. Gracias por escucharnos en un episodio más de Difusión Arquitectónica Colectiva. Hasta la próxima.